Oye, un poquito, ya está grabando. Se escucha muy poquito. ¿Cómo escuchan el audio? Buenas noches. Listo, ya está como bien. Bueno, bienvenidos a esta conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a ver un tema interesante, un tema sobre la dualidad, ¿sí? La conferencia 49, conferencia 49 de fase A. En esta conferencia vamos a ver qué es la dualidad y vamos a ver los pasos que nos permite regresar al punto de partida con la conciencia plena, con la conciencia despierta. Porque el objetivo es que como esencias, como conciencias, podamos regresar a nuestro origen, ¿sí? Porque nosotros tenemos un origen, que es lo que vamos a comprender en esta conferencia, y lo importante es regresar allá siendo una chispa triunfante, ¿sí? Esta conferencia vamos a hablar del triunfo de la conciencia. Les voy a mostrar primero este afiche que tengo acá como entrada de la conferencia, que aquí nos habla un poquito de la dualidad. Tenemos la luz y la oscuridad, ¿sí? Que son dos cosas que hacen parte de lo mismo. Entonces vamos a comprender que como esencias salimos por uno de los 7 rayos de la creación. Entonces aquí les estoy haciendo el gráfico del Sagrado Sol Absoluto. El Sagrado Sol Absoluto es donde emanan todas las chispas, ¿sí? Todos salimos de allí. Y para poder nosotros crear, porque el objetivo de la dualidad es la creación. Y apenas salimos de aquí, el 1 se desdobla en el 2. Sucede un desdoblamiento. Es el desdoblamiento de la chispa divina, de la mónada. Y ella necesita desdoblarse con el único propósito de poder crear. Y aquí ya tenemos la dualidad, ¿sí? O sea, inmediatamente salimos de nuestro origen, esa chispa queda dividida. Entonces tenemos que el 1 se desdobla en el 2. Aquí podemos hablar de la dualidad. Por ejemplo, el blanco se desdobla en el negro, porque primero es la luz. La luz se desdobla en la oscuridad. Podemos hablar de varios tipos de dualidad, ¿sí? Podemos decir que el gordo y el flaco, ¿sí? Podemos hablar de frío y calor.
alegría, tristeza. Como hemos venido a este planeta a hacer un aprendizaje, a sacar una sabiduría, debemos comprender que en la escuela llamada Planeta Tierra se nos abren tres posibilidades. Las tres posibilidades están entre el triunfo, la renuncia y el fracaso. Pero si nosotros queremos triunfar dentro de este ciclo de existencias, esta conferencia nos va a entregar los pasos que cualquier aspirante debe pisar para salir triunfante de esta escuela. Entonces es importante comprender esto. Bueno, la dualidad simplemente debemos comprenderla que el uno vive en función del otro, lo que quiere decir que el negro vive en función del blanco, la oscuridad vive en función de la luz, el calor vive en función del frío, lo que quiere decir que el uno necesita del otro, porque hacen parte de lo mismo. Entonces vamos a ver diferentes dualidades, porque hay diferentes dualidades, para que vayamos comprendiendo el trabajo que primero tenemos que realizar. Entonces, listo, aquí tenemos el 1 y el 2. El 1 está relacionado con el sí. ¿Sí? Entonces vamos a darnos cuenta que aquí tenemos el sí y aquí tenemos el no. O sea, eso es otra dualidad que nos está hablando. El 2 nos habla del no y el 1 nos habla del sí. Pero ya les voy a explicar qué significa esto, porque esto es algo que está dentro de nosotros. Tenemos otro tipo de dualidad que está relacionado con el símbolo de la cruz. En el símbolo de la cruz tenemos, podemos decir que masculino, femenino. Entonces, para darnos cuenta que el símbolo de la cruz es totalmente sexual, nos está hablando del sexo, porque la cruz significa cruz. Entonces, para que vayamos comprendiendo esta simbología, masculino, femenino, siempre se necesita de esas dos fuerzas para que haya una creación. Aquí vemos que se necesita hombre y mujer, son dos fuerzas, y luego llega la tercera fuerza, ¿sí? Que la tercera fuerza es la energía creadora sexual para que de ahí nace un bebé. Entonces la dualidad la tenemos en la creación o la reproducción de la especie humana. Hombre, mujer y energía sexual para que nazca un ser humano. En este trabajo del despertar de la conciencia, entonces necesitamos la pareja. Este símbolo de la cruz nos está hablando de que el trabajo es sexual. Para poder hacer las creaciones, que ya les voy a mostrar qué clase de creaciones son, y poder liberarnos. Bien, entonces vamos a ver aquí qué significa el sí y el no. Entonces aquí vemos otro tipo de dualidad, que esta es la que más súper importante. Aquí tenemos el sí y aquí tenemos el no.
Pero vamos a ver quién es el sí y quién es el no. Entonces, el no, el no nos está hablando de la negación, ¿sí? Pero entonces, en el no tenemos el símbolo negativo y en el sí tenemos el símbolo positivo. Bueno, esta parte de la conferencia es la parte más importante porque por aquí tenemos que empezar a comprender la dualidad para darnos cuenta dónde está la luz y dónde está la oscuridad dentro de nosotros, ¿sí? Porque es algo que está latente y vamos a ver cuál es el objetivo o cuál es el objeto de la oscuridad. ¿Para qué existe la oscuridad? Porque la oscuridad tiene un propósito que lo vamos a comprender en este pequeño símbolo. El sí es positivo. El sí nos está hablando de la luz. El no es negativo, pero nos está hablando aquí. El negativo significa la negación, ¿sí? Pues ya les voy a decir qué es la negación. Aquí tenemos el deseo. El no es el deseo. Bueno, muchas personas tienen sueños con entidades, ¿sí? Dentro de los sueños hay mucha información y podemos ver el deseo, porque el deseo a través de la historia siempre nos han dicho que es como algo negativo. ¿Sí? Los antiguos sabios decían que la causa del sufrimiento es el deseo. Entonces siempre lo vieron como algo negativo, pero el deseo nos está invitando a la negación, ¿sí? O sea, la negación es algo que es muy profundo porque es el trabajo de nosotros con esa fuerza. Tenemos muchos deseos, deseo codicioso, deseo violento, deseo lujurioso. Ese deseo codicioso, pues la búsqueda de acumular cosas, ¿sí? El deseo acumulativo. El deseo violento es la ira, el odio, el resentimiento. La venganza, etcétera. El deseo lujurioso, la lujuria se desenvuelve en el adulterio, la coquetería, la lascivia, ahí están todos los defectos grandes. La fornicación. Entonces el deseo es una fuerza que nosotros tenemos que adueñarnos de esa fuerza. Nosotros tenemos muchas conferencias del temario que nos habla del deseo. Podemos revisar la conferencia 28, la conferencia 43, diversos tipos de yo lujuriosos. Sobre todo la 28 es la que habla más que todo del deseo, para que ustedes puedan revisar otras conferencias y puedan complementar este tema. Como está la conferencia 49, aquí vamos a ver el deseo de otra forma.
de una forma muy simbólica para que comprendamos de dónde sale la luz, de dónde va a salir la sabiduría, el amor, porque eso tiene que salir de algún lado. Entonces todo el deseo es la oscuridad. Debemos comprender eso, que el deseo es oscuridad dentro de nosotros. Ustedes mismos van a poder verificar esto en un desdoblamiento astral, porque el propio Padre les va a poder dejar ver quién es el deseo. Los antiguos le llamaban al deseo el diablo, y muchas personas se sueñan con estas entidades, o muchas personas se pueden soñar que tienen cachos o tienen cola. El diablo es el deseo. Entonces tengan en cuenta que él viene a ser como la tentación. Escrito está que el deseo es fuego y el triunfo sobre el deseo es luz. Y el deseo va a empezar a obrar como la tentación. Nos van a colocar muchas tentaciones en el mundo físico, tanto a nivel de la codicia, el dinero, las tentaciones de la ira, de pelear. Nos van a sacar la ira por muchas formas. La tentación de la lujuria. Nos van a provocar, nos van a seducir. Por aquí tenemos en el deseo lujurioso, está la seducción. Y esto tiene que darse de esta forma para que nosotros podamos hacer el trabajo con el propio diablo, porque él va a salir y va a manejar los centros de la máquina humana, porque tiene que salir. Aquí tengo este afiche que nos da otro punto de referencia sobre el deseo, que lo tenemos exactamente en el hueso sacro, porque acá dice instinto y dice desear. Entonces es importante comprender que él está aquí. Es el deseo, lo oscuro que está dentro de nosotros. Y es el ego de nosotros, son los yoes. ¿Sí? Aquí se habla del ego, de los yoes. Entonces vamos a darnos cuenta que va a salir, para eso van a estar las tentaciones y para eso van a estar los procesos de la existencia. Pero entonces vamos a darnos cuenta que el deseo nos invita a la negación. Ese es el propósito de él. La negación es que nosotros vamos a comenzar a negarnos a cada deseo, y si logramos negarnos, vamos a rescatar la luz, se libera la luz. ¿Sí? Por eso la tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz. Si podemos negarnos y rescatar la luz, entonces con esa luz que liberamos, podemos ir al Padre. Porque escrito está, que ya les voy a decir, el mismo Padre lo dice, ¿sí? Que el que quiera venir hacia mí es por medio del Hijo, ¿sí? Que ya les voy a explicar quién es el Hijo. Que ya les voy a explicar qué es la Trinidad, la famosa Trinidad. Pero si queremos ir al Padre, que es el objetivo de despertar la conciencia, es a través del Hijo. Y el Hijo es el deseo. ¿Sí? Esto es otra forma de que podamos comprender quién es el deseo. El Hijo es el deseo.
Entonces, quien ve al Hijo, ve al Padre. Entonces, debemos comprender esto. Si de pronto llegan a tener una inquietud sobre este tema, que este tema es un poquito, para muchas personas no logran comprenderlo. Si llegan a tener alguna inquietud, nos lo pueden escribir aquí en el chat. O si quieren de pronto hablar, o con mucho gusto, porque este es el principio de esta conferencia para ver qué más sigue, ¿sí? Después de que podamos comprender la negación, por ejemplo, una persona se autoobserva, ¿sí? Aquí vamos a ver la autoobservación, y descubre que tiene un deseo lujurioso en la emoción, descubre que comienza a enamorarse de una persona que no es la pareja. Entonces se da cuenta que tiene adulterio en la emoción, se autoobserva, pide a la Madre Divina que le elimine el defecto y se niega. Entonces va a comenzar a negarse al adulterio emocional, al adulterio sexual. Si comienza por allá a pensar, a imaginar en cuadros de lascivia, de lujuria, lo mismo. Reflexiona y pide muerte a eso. A esa negación nos referimos, porque la negación es cuando uno se niega al deseo y ya no hace lo que el deseo quiere. O sea, no permite que el deseo lo maneje. Ahí ya vamos a comenzar a ver un cambio. Pero está la otra cuestión, que si no logramos negarnos al deseo, si comenzamos a tomar estos conocimientos como una creencia, pero no practicamos la muerte, el deseo nos esclaviza. Entonces, una de dos, el deseo nos libera o el deseo nos esclaviza, porque el deseo es como una escalera para subir o para bajar, pero es el mismo deseo. Él es el que tiene la luz, podemos decir que el fuego. Entonces es muy importante comprender esto, que si nosotros no nos negamos al deseo, el deseo nos esclaviza. Y es que la esclavitud del deseo la podemos sentir. Ya cuando llevamos un tiempo en el conocimiento, ya uno se va sintiendo como muy pesado porque ya puede identificar el deseo. Y si uno no se niega, entonces va a sentir esa esclavitud, porque uno mismo logra ver esa esclavitud. Por ejemplo, de que siempre el deseo está alimentándose y nunca se sacia. El deseo lujurioso siempre va a querer fornicar con muchas personas y al final de cuentas busca placer. Entonces, si se cansa de una pareja, buscará otra, luego se cansa de esa pareja y buscará otra. Es una esclavitud. Entonces, cada persona tiene que mirar hasta dónde lo puede llevar el deseo, porque jamás se sacia. Bien, entonces tenemos aquí el sí, porque el sí es positivo. Y si nosotros logramos vencer al diablo, porque el trabajo es con el diablo, es robarle el fuego al diablo. ¿Sí? Cuando llega la tentación, inmediatamente uno no se identifica y comienza a morir. Le roba el fuego al diablo, lo que significa que sí ser. Aquí vamos a comprender el tema del sí ser y del no ser, ¿sí? De la filosofía. Entonces, si logramos vencer al diablo, nos vamos al ser. Conquistamos el ser. Pero si el diablo nos somete y nos esclaviza, no ser. Aquí tenemos el no. Y nos encontramos ante el dilema del ser y no ser de la filosofía antigua. ¿Qué significa el no ser? El no ser es el diablo, es el deseo, es la tentación. Él es no ser. Si nos esclaviza, pues nos quedamos ahí. Y el ser
es la luz. Es un dilema porque estamos ante la decisión. O sea, es la decisión de nosotros si queremos ir a la luz o nos quedamos en las tinieblas, en la oscuridad. Bueno, entonces esta es una parte de la dualidad que es súper importante ver que luz y oscuridad simplemente hacen parte de lo mismo, porque la luz sale de la oscuridad. Entonces debemos ver que si no hay muerte psicológica del deseo, entonces no podemos liberar ninguna luz. Listo, entonces aquí tenemos la dualidad, ¿cierto? Entonces vamos a ver quiénes son ellos, quién es bueno, aquí tenemos el deseo, ¿sí? Vamos a ver quién es el deseo, ya de otra forma, de otra dualidad. ¿Y quién es el ser? Porque estamos entre el ser y el deseo. Entonces aquí les voy a colocar otro triángulo acá. Aquí ven el triángulo. Entonces, el sí ser es el padre que está en secreto. O sea que estamos viendo que el sí, el positivo, el ser y el padre es lo mismo. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo. Son simplemente formas de llamar, pero es lo mismo. Sino que aquí vamos a ver entonces la Trinidad. Porque hay un mudra, que si la persona me puede ver los dedos, hay un mudra que nos habla de la Trinidad. ¿Sí? Y aquí tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que varios sabios antiguos dejaron dibujado este mudra y es muy antiguo. Entonces, esto que está desde hace millones de años, lo vamos a comprender en este triángulo, porque aquí está todo el trabajo. Entonces, el ser es el Padre, el deseo es el Hijo. Aquí tenemos al Hijo. ¿Sí? Tenemos Padre y tenemos Hijo. El Padre es la sabiduría. Y el Hijo es la justicia. Y tenemos el poder. El poder está relacionado con el Espíritu Santo. Es que los antiguos le llamaron Espíritu Santo al poder. Pero ¿dónde está el poder? En el sexo, en la energía sexual. Que estos triángulos son importantes para ver que cómo esta dualidad nos lleva a esta dualidad y luego de esta dualidad pasamos a la Trinidad, ¿sí? Para ver más profundamente este tema. El Espíritu Santo es el poder. Entonces aquí tenemos positivo, negativo, neutro, ¿sí? Porque la Trinidad es eso, positivo, negativo, neutro. Entonces volvemos a lo mismo. El Padre es el positivo, el Hijo es el negativo y el Espíritu Santo es neutro. ¿Sí? Aquí está, digamos que para verlo de este contexto. El Hijo se encargará de hacer justicia, pero ese Hijo es el mismo deseo, ¿sí? Para que vayamos comprendiendo. Como es el deseo, él mismo se va a encargar de hacer justicia. Justicia es que tenemos que volvernos justos, justos con todo lo que hacemos. Cuando uno va a tomar una decisión
cualquier decisión, debe mirar si lo que está haciendo es justo. Y de esa manera va a descubrir al hijo, va a trabajar con el hijo. Tenemos el padre, que es la sabiduría. A él le corresponde el sacrificio por la humanidad. Él es la verdad. Si es la sabiduría, significa que la sabiduría es la verdad. Que ya vamos viendo lo justo, lo verdadero. Y la sabiduría, él tiene toda la sabiduría para poder nosotros recibirla, y la vamos recibiendo a la medida que hacemos sacrificio por la humanidad. Al Padre solamente le interesa que alguna chispa de este planeta, alguna conciencia, despierte y haga el trabajo, se autorrealice. Eso es lo único que le interesa al Padre. Para uno analizar más este triángulo, por ejemplo, aquí tenemos el Hijo, que es la justicia, o sea, él se encarga de la muerte psicológica. Cuando morimos al deseo, aquí se libera las chispitas de conciencia, y esas chispitas de conciencia van hasta donde el Padre le despierta sabiduría, y luego son trasladadas aquí al sexo, y en el sexo está el poder. Entonces, cuando hablamos de la energía creadora sexual, nos está hablando de que es neutra. ¿Sí? No podemos olvidarnos de este signo. El signo neutro nos está diciendo que esa energía se puede utilizar de dos formas. Porque en muchas conferencias hablamos, sobre todo en la 43 se habla, que la energía creadora sexual, su función es crear. O sea, esa energía sexual está hecha para crear. Pero es neutra. Neutra significa que puede hacer una creación hacia la luz o una creación hacia la oscuridad. Cada persona tiene el libre albedrío de utilizar esa energía como quiera. Todas las noches nos depositan energía sexual en las glándulas sexuales. La naturaleza nos deposita en este cuerpo humano energía sexual. Y cada persona tiene que decidir cómo la utiliza. Si sigue alimentando la oscuridad o simplemente la utiliza para crear los cuerpos existenciales del ser. Me están preguntando que si la Madre Divina es el Hijo, o me enredé. Sí, esta conferencia hay que entender muy bien qué es una cosa y qué es la otra. Porque primero nosotros vamos a trabajar con el Hijo. Si comenzamos a trabajar con el diablo, ustedes mismos van a descubrir dónde está la Madre. Pero ya cada persona tiene que descubrir esto. Porque si no hemos vencido al diablo, si el diablo es el entrenador, el diablo es la tentación, y si no hemos logrado vencerlo a él, no podemos llegar a comprender qué es la madre, porque la madre divina es algo que es muy profundo. Por eso aquí les hablo primero el deseo, que es el Hijo, que es la justicia, y hay que primero estudiar todos los deseos. O sea, el trabajo de nosotros es comenzar a estudiar todos los deseos que tenemos, y cuando ya uno comprende los deseos, la Madre Divina aparece y libera la conciencia. Pero la Madre Divina no aparece, no puede aparecer si no comprendemos el deseo, porque Él es el Hijo. Y si Él es el Hijo, Él juega un papel importantísimo en el trabajo del despertar. Porque ¿a qué le vamos a pedir muerte? La Madre Divina no puede eliminar algo que nosotros no comprendemos. O sea, si la persona se autoobserva y pide muerte, lo puede volver hasta mecánico si no ha comprendido el deseo, porque el deseo lo tiene que comprender primero. ¿Por qué va a eliminar, por ejemplo, el deseo de la lujuria, el deseo de fornicar? ¿Por qué lo va a eliminar? Entonces tiene que primero estudiar, sacar un estudio de yoes, comprender, y luego sí
llamar a la Madre Divina para que ella haga el trabajo. Pero hay que comprender que el deseo, siendo el ego, deseo-ego es lo mismo. El ego tiene mucha deuda kármica. Por eso ahí están las conferencias del karma. Tenemos que hacernos responsables de todo lo que hemos hecho, el daño al planeta, el daño al cuerpo físico, el daño a las personas. Por eso se habla de la justicia. O sea, la palabra justicia nos está diciendo es que tenemos que volvernos justos. Hoy por hoy, si nosotros revisamos la asistencia, lo que hemos hecho en esta asistencia, ¿será que hemos sido justos? ¿Será que hemos sido justos con la pareja, con los hijos, con los familiares? Porque el ego es demasiado injusto. Pero ya para el trabajo, el mismo ego, el mismo deseo nos tiene que enseñar a ser justos. O sea, el trabajo de él es enseñarnos a ser justos. Y hasta que logremos manejar la balanza, porque aquí tenemos a Buddhi en el chakra frontal, en la hipófisis, tenemos a Buddhi y Buddhi es la balanza. Y si ustedes pueden estudiar el pendoncito de los chakras, ustedes pueden darse cuenta que acá dice juzgar. En la parte de la hipófisis, ese juzgar es justicia, es ser justo. O sea, es exactamente lo que estamos hablando. Cuando uno se vuelve justo, Buddhi aparece. Buddhi es la Madre Divina. Entonces debemos comenzar por ese lado. Por volvernos bastante justos con lo que hacemos. Entonces, bien, ¿quedó claro el tema o tienen alguna pregunta? Bien, entonces, que la energía creadora no se le olvide, neutra, siempre creará. En ustedes está la decisión de tomarla para el bien o para el mal, ¿sí? Se habla del bien y el mal, pero es que el bien y el mal es algo que las personas no comprenden. Porque muchas personas pueden decir que algo es bueno o que algo es malo, pero de acuerdo a su criterio. Pero en cuestiones de creación, que estamos hablando de la creación, simplemente es la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Entonces, ahí tenemos la energía sexual, que es el poder, y ya cada persona debe reflexionar si la sube o la baja, porque aquí, por ejemplo, está el triángulo. Entonces, esa energía o sube hacia la luz o simplemente la coge el deseo y se alimenta. Porque es interesante ver que tanto la luz como la oscuridad se alimentan de lo mismo, de la energía creadora sexual. Es el alimento. O sea, de esa energía sexual beben los ángeles y los demonios. Entonces, es importante comprender porque los demonios también beben del sexo y los ángeles también. Por eso, ya cuando se llega a tener este conocimiento, si no hay muerte del ego, si nos olvidamos de la muerte del ego, el ego coge la energía y se podría volver peligroso, muchísimo más peligroso que una persona que nunca ha llegado a este conocimiento, porque es que ya se tiene conocimiento del origen del ego, y el origen del ego es la energía sexual, es la fornicación. Entonces, ahí la importancia de tomar conciencia sobre este tema. Listo, entonces ahí ya vimos el triángulo de la Trinidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos dualidad. No se les olviden que la dualidad simplemente es positivo o negativo. Dualidad es masculino o femenino. Sí, no, blanco, negro, eso es dualidad. Pero ya cuando hablamos de Trinidad, entra la energía sexual. Es Trinidad por eso, porque entra ya la tercera fuerza, que es creadora. Listo, entonces vamos a ver este otro triángulo.
para ver otra clase de Trinidad. El Padre, como siendo la verdad, el Padre es lo verdadero. Entonces aquí tenemos verdadero, útil y justo. Bueno, sobre el deseo ya hay otra cuestión que como Él es el Hijo, entonces tenemos que reflexionar que, que digamos que una parte de nosotros que es la luz, porque primero es la luz, simplemente esa parte de la luz envía la oscuridad a este planeta. O sea, es la oscuridad la que llega a este planeta para buscar la sabiduría, rescatar la sabiduría. O sea, lo que quiere decir que la conciencia termina atrapada en la oscuridad. Y ese viene a ser el deseo. Pero son partes de nosotros, o sea, eso está dentro de nosotros. Pero debemos comprender que primero fue la luz y luego la oscuridad. Entonces aquí tenemos verdadero, útil y justo, que ya es el triángulo que nos va a permitir la muerte psicológica. Cuando reflexionamos en este triángulo, lo verdadero es el Padre. Lo justo es lo contrario, verdadero, justo, útil. El verdadero es el Padre, lo justo es el Hijo y lo útil es la energía sexual. Entonces, lo útil es la energía sexual. Cuando nosotros queremos aplicar esto, ¿sí? Esto lo vamos a aplicar en nuestra asistencia. Entonces, este triángulo que ustedes ven, verdadero, justo y útil, lo vamos a aplicar, lo vamos a llevar a la práctica en un cuaternario. ¿Sí? Ese cuaternario ya nos va a dar las claves para eliminar el ego. Ese es el objetivo del cuaternario. Entonces aquí tenemos el cuaternario. Ese cuaternario nos habla de los 4 rectos, ¿sí? Tenemos el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Y esto está relacionado con las funciones del alma, o sea, básicamente con las funciones de los chakras. Entonces aquí en la mitad tenemos lo que les hablé del triángulo, verdadero, justo, útil. Entonces vamos a pasar nuestros pensamientos. Aquí tenemos el recto pensar, está relacionado con los pensamientos. Cuando se autoobservan los pensamientos, que es en la parte intelectual inferior, que aquí tenemos la función de este centro es pensar, el punto es observar eso y reflexionar si lo que estamos pensando es útil, justo y verdadero. Entonces, este cuaternario este cuaternario nos va a servir para la autoobservación. En esa autoobservación
es como cuestionarnos las cosas, como reflexionar. Para eso nos va a servir básicamente, para reflexionar. Si tenemos una cantidad de pensamientos, por ejemplo, muy negativos, unos pensamientos pesimistas, o estamos criticando a una persona, uno simplemente se pone a reflexionar que si lo que está pensando es útil o si es verdadero, si lo que uno está pensando de una persona, si tiene un concepto sobre alguien, debería reflexionar si eso es verdadero, si lo que el defecto le dice es real, si lo ha comprobado, porque si una persona viene y nos habla mal de otra persona y simplemente el defecto del orgullo toma eso como si fuera una verdad, pero ni siquiera lo ha comprobado. Entonces, lo principal es nosotros pasar ese pensamiento por este triángulo, verdadero, útil y justo. Y, y si vemos que no hemos comprobado eso, entonces no es verdadero. Y en ese momento llamamos a la Madre Divina y pedimos que nos elimine ese pensamiento. Tenemos pensamientos de muchas formas. Pero la mayor parte del tiempo es criticar a los demás o simplemente la antipatía. Si nosotros cuestionáramos los pensamientos, pues nos daríamos cuenta de que detrás de un pensamiento hay un defecto, porque los defectos psicológicos siempre están pensando y que la conciencia no necesita pensar, porque la conciencia maneja la intuición. La conciencia sabe sin pensar. El punto es que los defectos siempre están señalando a las personas o simplemente la antipatía es mecánica, ¿sí? Que simplemente ve a una persona y le cae mal, así porque sí, le cayó mal. Eso es lo que debemos observar de instante en instante. Justo es simplemente ver si lo que yo estoy pensando es justo. Y si no es justo, pues lo elimino. Y útil es la cantidad de energía que gastan los pensamientos, porque los pensamientos agotan las energías del centro intelectual. Y si estamos gastando energía, lo que quiere decir que no vamos a poder tener energía para crear los cuerpos existenciales. Con este cuaternario nos vamos a convertir en ahorradores, podemos decir, ahorradores felices o conscientes. Porque el trabajo consiste en ahorrar energía. Si no se ahorra energía, pues no vamos a poder crear nada. Bueno, aquí va a mirar qué preguntas tienen. Bueno, si quieren comentar algo, pueden levantar la mano porque es que no veo mucho las preguntas. Bueno, ahorradores conscientes. Cuando pensamos, porque estamos como pensando todo el día, la mente gasta muchísima energía, porque a veces la persona puede decir, bueno, todo el día me la paso sentado, pero me siento con dolor de cabeza, se siente cansada. Precisamente ahí vemos el gasto de energía mental. Tenemos también el recto sentir. El recto sentir está relacionado con las emociones. Las emociones inferiores. Entonces aquí tenemos todos los sentimientos negativos. La frustración, el resentimiento, el odio. Esos sentimientos tanto negativos como positivos. También están los sentimientos placenteros, pero de la misma manera
gastan energía. La idea es autoobservar y simplemente cuestionarse si eso que está sintiendo es verdadero, útil y justo. Tenemos el reto obrar. Las obras son los movimientos. Aquí lo tenemos en el centro motor. Entonces, en el centro motor tenemos obras y palabras. Lo que hacemos y lo que decimos. Si es útil lo que vamos a hablar, si es verdadero lo que vamos a hablar, o si es justo lo que vamos a hablar. Si es útil lo que vamos a hablar. Obras y palabras, el centro motor también gasta muchísima energía, porque las palabras son energía sexual. Bien, entonces ya después de que podamos reflexionar en esto del ahorro de energías, nos vamos a pasar a lo que es el quinario. El quinario ya es una estrella de 5 puntas. Ana María, ¿será que me mira aquí el chat? Que no sé, creo que no pueden ingresar las personas tampoco. Estaba mirando, traje eso. Ahorita trataron de entrar y no pudieron, no sé. Bueno, aquí tenemos entonces el quinario, estrella de 5 puntas. ¿No preguntas? ¿Eso qué es? ¿Qué ser muy callado? ¿Qué es? Bien, entonces tenemos el quinario, cuerpo físico solar, cuerpo vital solar, cuerpo astral solar, cuerpo mental solar, cuerpo de la voluntad solar. Con el ahorro de esas energías que ya vimos en el cuaternario, hay que ahorrar bastante energía sexual para poder transmutar esa energía, y la transmutación de la energía nos va a llevar a la estrella de 5 puntas. La estrella de 5 puntas representa al hombre solar, es el hombre solar. El hombre con alma, si podemos decir eso, porque es hombre aquel que tiene alma, aquel que tiene voluntad. Pero esa voluntad es la energía sexual. Cuando nos vamos negando al deseo, que vamos eliminando el deseo, vamos rescatando voluntad. Y de esa manera aparece el hombre con los cuerpos solares. Entonces ahí está el cuerpo físico solar, que hay que regenerarlo, cuerpo vital solar, hay que regenerarlo. Y viene la creación del cuerpo astral solar, cuerpo mental solar y cuerpo de la voluntad solar. Pero aquí, en la mitad
de la creación del cuerpo de la voluntad, llega una prueba, que es la prueba del nirvana. Esa prueba aparece cuando el iniciado ya tiene 4 cuerpos y medio, o sea, ya logró los 4 cuerpos y medio, es un iniciado. La prueba del nirvana se conoce como la espiral. Se le abren 2 caminos, nirvana o el camino directo. El camino directo conduce a la segunda montaña. La segunda montaña donde ya comienza el nacimiento del Cristo. Pero para tener derecho a ese escenario, que ya es la segunda montaña, primero hay que renunciar al nirvana. Aquellos que se metieron al nirvana, podemos decir que en el caso de que escogen el nirvana, tienen más o menos un 72% de conciencia despierta. Pero simplemente lograron eliminar los defectos de la parte visible. Porque aquí se habla de que el ego tiene una parte visible, que es la luna, y una parte invisible, que es de la luna. Así como vemos que la luna tiene 2 caras, una que se puede ver y otra que no se puede ver. Los nirvanos simplemente se conformaron con eliminar los defectos de la parte visible, lo que ellos pudieron ver. Y por esa razón vuelven y nacen, como cualquier hijo de vecina, simplemente nacerá, quedará atrapado de nuevo en la rueda del samsara. Lo que nos interesa es el camino directo. Ya en el camino directo, el iniciado logra tener alma humana. Debemos comprender que hombre es aquel que tiene alma humana. Esa alma humana le va a permitir fusionarse con su alma divina. Entonces vamos a ver la importancia del escenario. O sea que la autorrealización simplemente es segura, se encuentra segura, cuando el iniciado decide tomar el camino directo, porque solamente existe un camino. Por eso se habla de que estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la luz y muy pocos lo hallan. Porque pueden existir sendas muy fascinantes, pero eso los va a conducir a otros caminos, pero jamás los va a llevar al Padre, porque la luz es el Padre. Y es el mismo camino para todos. Entonces, esta conferencia lo que muestra es el camino directo al sagrado sol absoluto. De donde salimos, que aquí lo tengo dibujado, el sagrado sol absoluto, nosotros salimos de allá como unidad y debemos regresar como unidad, porque al sagrado sol absoluto se regresa como unidad. No se va a regresar ni como dualidad ni como trinidad. Simplemente el objetivo de la dualidad existe, es para poder hacer unas creaciones. Y ya cuando el iniciado logra esas creaciones, logra encarnar al Cristo, ya va directo para el absoluto, o sea, tiene ganado el sagrado sol absoluto. No hay marcha atrás, luego de que el iniciado decide tomar su camino directo, no se devuelve, porque un Cristo no se regresa, un Cristo no se devuelve, va directo, va por la vía directa. Entonces es importante comprender este tema, porque ya en la próxima conferencia que vamos a dictar la otra semana, la conferencia 50, también vamos a hablar un poquito del regreso al paraíso, para ya comprender cómo se da el proceso para regresar al paraíso. Pero aquí estamos hablando del regreso al sagrado sol absoluto.
Entonces vamos a ver el escenario. El escenario es simplemente para aquellos que tienen alma. Porque alma humana se necesita si queremos unirnos al alma divina. Entonces, este triángulo es interesante. Este triángulo significa el alma divina. El alma divina que simplemente baja. Y el alma humana tiene que subir y es este triángulo que yo lo dibujé. Esos triángulos me gustan porque yo dibujé este triángulo, uno que sube y uno que baja. Lo dibujé en la conferencia 43. Entonces nos vamos a dar cuenta quién es el triángulo que está invertido. ¿Por qué está invertido? Porque de ahí se rescató las facultades, las virtudes. Ya el iniciado tiene todo eso. Y se va a unir a su alma divina. Aquí tenemos el matrimonio perfecto. El verdadero matrimonio perfecto es la unión del alma divina con el alma humana. Ese es el verdadero matrimonio perfecto. Y aquí tenemos el escenario, que es la estrella de 6 puntas. Esta es la estrella de Salomón. Es la estrella del árbol de Navidad. La conferencia 50 vamos a profundizar el tema del árbol de Navidad. Esta estrella se les dibuja al maestro, porque ya es un maestro. Aquí comienza a nacer el Cristo en el corazón del hombre, y nace como un niño pequeño. Ese niño tiene que desarrollarse, pero como el maestro todavía no tiene cuerpos, los cuerpos de oro, esos cuerpos de oro los va a crear aquí en la segunda montaña. El Cristo simplemente está ahí, nace, pero como en la parte astral, podemos decir que se encuentra en la parte astral, y todavía no se puede manifestar en la parte física, porque necesita los cuerpos de oro. Esos cuerpos de oro los va a crear en la segunda montaña, porque aquí ya viene la montaña de la muerte. Entonces vamos a comprender que la primera montaña se crean los cuerpos solares, es la montaña del nacimiento. Pero aquí ya el trabajo es en la montaña del morir. Y necesita crear cuerpos de oro. La fuerza del Cristo es electromagnetismo, ¿sí? Porque el Cristo son los electrones. Y él no puede ingresar en un cuerpo solar, porque el Cristo destruiría esos cuerpos solares. Entonces aquí el maestro lo que hace es morir, por eso se habla de la montaña del morir a esos cuerpos solares que creó, comienza a morir a los yoes causas, tenemos los yoes causas, yoes causa de la pereza, del orgullo, de la ira, codicia, ya son las cabezas de legión, porque solamente el Cristo puede enfrentarse a las cabezas de legión. Y lo hace desde las profundidades, porque él lo hace desde otros planos, para poderse manifestar. Bien, bueno, ese es el escenario. Entonces, si ya aquí el maestro ya puede tener más del 80% de conciencia. Y ahí ya se puede manifestar con todo el verbo, con todas las facultades. Ya el Cristo puede manejar los poderes. Él ya tiene poder sobre los gnomos, sobre los pigmeos, tiene poder sobre el agua, el fuego, el aire.
domina los 4 elementos de la naturaleza, porque el Cristo es el amor. Cuando hablamos de Cristo es amor. Entonces, interesante esa estrella porque al maestro se le dibuja la estrella en la palma de la mano o en el entrecejo, que ya tiene poder y la estrella de forma natural aparece en el entrecejo. Bueno, después de esta estrella, vamos a ver no, este es el quinario, ¿sí? No, perdón, este es el cenario. Cenario son 6 puntas. Entonces vamos a ver el septenario, porque el septenario también es interesante. El septenario ya nos habla del Cristo, el Cristo ya adulto, o sea, el Cristo que toma posesión de sus cuerpos de oro, que ya se manifiesta aquí en la parte física, que ya vemos al maestro en el septenario, el maestro ya comienza a trabajar por llevar el conocimiento en todo un planeta, a muchos continentes, que este maestro aparece en épocas donde hay bastante crisis mundial, siempre, para finales de todas las razas tiene que aparecer un Cristo. Entonces la estrella del septenario es así, porque nos habla de 7 puntas. Esta estrellita que ustedes ven aquí de 7 puntas, esto es una estrella poderosa porque este ya es el Cristo. Pero ya este es el Cristo rojo, es el Cristo ya revolucionario. Ese es el Cristo que ya en la tercera dimensión ya viene a dar la enseñanza y que contra un Cristo pues nadie puede porque él ya tiene el poder. Entonces aquí en el septenario se abren los 7 chakras, que son las mismas 7 iglesias. Se habla del apocalipsis. Ese apocalipsis significa fin por el fuego. Aquí aparece el INRI simbólico, que significa Ignis Natura Renovatus Integra. Esas son las siglas, Ignis Natura Renovatus Integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces ya este Cristo viene a renovar, renueva sus cuerpos, porque ya tiene sus cuerpos de oro, está en renovación. Esos cuerpos de oro le van a permitir tener bastantes poderes que los va a usar, porque el Cristo sí puede utilizar los poderes de forma correcta, porque él ya pasó por todo el proceso de la rectitud, o sea, un Cristo ya maneja la balanza, él ya toma decisiones acertadas. Entonces debemos comprender que nosotros estamos demasiado lejos de tener la verdad. O sea, en el estado en que nos encontramos como defectos psicológicos, nosotros no somos hombres. Aunque muchas personas piensan que porque tienen un cuerpo físico son hombres, pero no somos hombres. Hombre es aquel que ha tomado ya la segunda montaña, tiene derecho a ser hombre con alma. Y cuando ya crea sus cuerpos de oro, se convierte en un superhombre. El superhombre es el Cristo, que es lo que estamos viendo acá. Septenario es superhombre. Entonces el superhombre ya se encuentra para servir, ya ha encarnado el amor y se prepara, este superhombre se prepara para el octonario.
ese octonario, importantísimo para el Cristo, porque se va a dedicar exclusivamente a buscar un discípulo, un cirineo. Ese cirineo discípulo es una persona que tomó la segunda montaña. O sea, lo que significa que este Cristo tiene que acompañar a su cirineo hasta las puertas de la segunda montaña. Y ese cirineo es otro Cristo. Entonces debemos comprender que el cirineo no puede ser cualquier persona. Tiene que ser un Cristo que también se encuentre en el mismo camino, más atrás, pero en el mismo camino, y que esté dispuesto a enseñar el conocimiento. ¿Sí? Porque se necesita aquí ya ingresar al sagrado sol absoluto, y el Cristo no puede salir de la mecanicidad, de la rueda, no puede salir si no deja un Cristo aquí encargado de la enseñanza. O sea que podemos darnos cuenta que en el planeta siempre han estado los Cristos, siempre tiene que existir un Cristo acá, encargado de toda la enseñanza. Entonces, bien, superhombre, se prepara para el octonario. Entonces, el octonario es la estrella de 8 puntas, por eso se llama octonario. Entonces, ya casi vamos a terminar, si de pronto tienen alguna inquietud o quieren preguntar algo. Bueno, en el octonario tenemos este cuadrado. Simplemente es un cuadro así, que saca 8 puntas. Entonces, aquí lo que va a hacer el maestro es buscar el discípulo. Ese es el trabajo. ¿De dónde sale el discípulo? De todas las personas a las que nosotros llevamos el conocimiento. Por eso hay que hacer bastante sacrificio por la humanidad, porque de ahí va a salir, aunque sea uno solo, tiene que salir. Hay Cristos que son muy revolucionarios y les rinde, ¿sí? El tema de que tienen adelantado a su cirineo desde antes de la segunda montaña, porque en la primera montaña ya toca estar buscando el cirineo, porque se puede tardar o mucho tiempo. En el caso de que tenga mucho Dharma, pues va a ser rápido. Pero si alguien quiere hacer este trabajo y casi no tiene Dharma, entonces tiene que comenzar a hacer muchísimo sacrificio por la humanidad, porque sin Dharma no se puede autorrealizar. Es que no llega ni siquiera a tener pareja, porque hasta para la pareja, aquí se habla de la pareja, hasta para la pareja se necesita Dharma. Entonces es importante comprender el tema del sacrificio por la humanidad, porque el sacrificio por la humanidad está relacionado con el trabajo de la pareja y el trabajo del cirineo. El trabajo del cirineo es muy fuerte. El cirineo no es una persona intelectual. Por eso el Cristo sabe muy bien quién es su cirineo. No importa que ese Cristo no tenga cuerpo físico ya, pero desde los planos astral, desde el plano causal, que ya maneja el mundo de las causas, él sabe muy bien quién le sirve de cirineo, porque ante todo no es ningún intelectual, ningún fanático, tiene que ser una persona que realmente esté trabajando en el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿no? Que es el trabajo de la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad, que es completamente práctico. Y de esa manera podría llegar a aspirar a ser un cirineo. De lo contrario, es imposible, porque si tenemos el camino estrecho, angosto y difícil, y que muy pocos lo hayan, entonces también podemos ver que está el otro camino, que puede ser muy fácil, que es el camino ancho, lleno de placeres.
Entonces, por eso es muy fácil que la mayoría pues no alcanzan a tomar el camino del Cristo precisamente porque se desvían. Entonces debemos comprender que para llegar a las alturas del cuaternario se necesita mucha muerte psicológica y estar dispuestos a morir porque hay que acabar hasta con los cuerpos solares. Bueno, después de esto, octonario sigue el novenario. Y el novenario es súper interesante acá. En el novenario tenemos un círculo así interesante. Este círculo nos habla de que ya comienzan a integrarse tres fuerzas. Ahí tenemos que se integra el diablo, que fue lo que vimos al principio de la conferencia, se integra el Cristo y la Madre. Bueno, esas fuerzas que hacen parte de nosotros, en el trabajo del novenario, entonces necesitan fusionarse y entran al purgatorio. Aquí tenemos purgatorio. O sea que el purgatorio es para los maestros que están a punto ya de lograr la autorrealización, de convertirse ya en un hombre absoluto, porque es un superhombre, pero sería el hombre absoluto. Entonces aquí se integran todas estas fuerzas y se destruye la mecanicidad, o sea, no puede existir ya nada absolutamente mecánico. Aquí es donde ya se recupera, ¿sí? Se recupera todo el 100% de la conciencia. Aquí ya el maestro logra el 100% de la conciencia y simplemente están esperando que el padre, ¿sí? Que el padre llegue y se una con esto. Porque aquí podemos decir que este círculo representa a la madre. Al principio de la conferencia preguntaron sobre la madre. Pero ya en este novenario ya se va a poder comprender bien realmente qué es la madre. Porque aquí aparece la dualidad, pero ya es una dualidad perfecta, padre y madre. Al principio de la conferencia les hablé de una dualidad, pero esa dualidad que vimos al principio, que está relacionado con el sí y el no, con lo blanco y lo negro, esa dualidad blanco y negro es imperfecta, o sea, imperfecta. Pero ya cuando el maestro logra limpiar hasta la sombra del ego, porque tiene que arrancar la sombra misma del ego, de los defectos, ahí es cuando ya se funde con su madre, con su verdadera madre divina. Entonces ahí aparece Budi, porque ya vamos a darnos cuenta que Budi es la madre y Atman es el padre. ¿Sí? Que la conferencia nos habla de Atman y Budi, pero ellos son la dualidad perfecta. Y esa dualidad perfecta es exclusiva para el maestro. Nosotros hoy por hoy, comenzando este trabajo fuerte del ego, debemos comprender que nos encontramos en una dualidad del ego porque el ego es súper imperfecto. Entonces, para poder comprender ahorita algo sobre la dualidad del ego, podemos darnos cuenta que hasta el deseo mismo tiene dualidad y tenemos que meternos a trabajar con eso para comprender algo de la dualidad del ego. Pero ya les voy a explicar eso para profundizar un poquito. En este novenario, entonces listo, ahí ya se terminó la mecanicidad y simplemente ellos están esperando que el padre llegue y penetre este círculo. Y luego ya pasamos al denario, que el denario ya es el último. Entonces en el denario tenemos, podemos decir que la I y la O, ¿sí? Eso está simbólico porque está relacionado con eso. Pero pues para comprender qué es el símbolo
del 10, pero es que el símbolo del 10 denario es 10, ¿sí? El símbolo del 10 significa esto que ustedes ven acá, pero es lo mismo, positivo y negativo, ¿sí? Podemos decir padre, que aquí tenemos al padre, y la madre. O sea, finalmente ya después de que se fusionan todas las fuerzas, lo único que aparece es la madre, que ya lo último. Y aquí ya simplemente el padre tiene que penetrar aquí, y cuando ya se cumple esto, ¿sí? Que tenemos el puntico en la mitad, aquí ya tenemos la dualidad perfecta, y aquí un nuevo sol se ha creado, porque si prestan atención a este símbolo, esto es un sol. Entonces tenemos el hombre absoluto, convertido en unidad. ¿Sí? Entonces les voy a borrar esto para que comprendan que esto tiene que ingresar acá, ¿sí? Tiene que ingresar y cuando ya ingresa aquí, queda convertido en unidad. Porque al sagrado sol absoluto se llega con unidad. Entonces ahí ya se cumple todo el trabajo, ya es un hombre autorrealizado y ya tiene derecho a ingresar aquí, pero es una esencia que triunfó, porque en esta conferencia hablamos del triunfo de la esencia. Entonces sale triunfante. Triunfante es que llega con 100% de conciencia despierta, pero con la sabiduría, que es importante porque se pudo enfrentar al diablo y aquellos que se pudieron enfrentar al diablo llegan con la sabiduría que, que sacaron de aquí. Por eso ustedes pueden ver hasta este círculo que tengo acá, es como un sol. Pero esta es la dualidad imperfecta, porque tenemos ahí el 3% y aquí el 97%. Pero eso es una dualidad, ¿no? 3 y 97, pero es totalmente imperfecto. Entonces, el trabajo de nosotros es poder convertir esto en luz, ya que todo el círculo se convierte en luz, y ya de ahí podemos tener la sabiduría del ego, porque el deseo fue hecho para darnos sabiduría, para que podamos ayudar en otros planetas o ayudar a otros seres humanos que están hoy por hoy aquí atrapados en este planeta, que este planeta es una de las escuelas que saca mayor sabiduría. Entonces ya en la próxima conferencia, que es la 50, vamos a comprender el origen del ego. El origen del ego nos invita a reflexionar que se creó para sacar sabiduría. No existe otro propósito de la creación del ego. Entonces, bueno, veamos ya por último la dualidad en el ego, para que ustedes puedan trabajar en la casa, porque la dualidad nosotros la vamos a poder ver en diferentes aspectos. Y es interesante verla aquí en el ego. Entonces, el ego tiene su aspecto positivo y negativo. Ustedes se dan cuenta, positivo y negativo, o sea, él es dual también. El positivo del ego es, por ejemplo, cuando una persona tiene el vicio del alcohol. Entonces, en el positivo es alcohólico, ¿sí? La persona es un alcohólico, y en el negativo es un astemio. El astemio es el que no consume alcohol, la persona que rechaza el trago, pero es simplemente la polaridad del mismo defecto. En un momento dado se le va a manifestar el astemio y luego el alcohólico. Tenemos el tirano y el sumiso.
El tirano es cuando la persona obliga a los otros a hacer lo que él diga, tiene bastante ira, bastante violencia y simplemente cobra. El tirano le va a cobrar a otros lo que le hicieron. El sumiso es el que se somete a que otros hagan lo que quieran con él. Entonces, en un momento dado se va a manifestar el tirano para cobrar y en otro momento dado se puede manifestar el sumiso para que nos cobren a nosotros. Pero estamos hablando del mismo defecto de la tiranía. O sea, que podemos decir que el tirano se desdobla en el sumiso. O sea, eso es el desdoblamiento del yo. O el alcohólico se desdobla en el abstemio. Si lo vemos en desdoblamiento o dualidad, entonces debemos coger cada defecto que tengamos que estudiar y pasarlo por la dualidad. Entonces aquí tenemos el lujurioso. El lujurioso es aquella persona que está fornicando, que asiste por allá a los prostíbulos, que tiene muchas parejas, que fornica. Pero en el otro extremo tenemos el célibe. Y el célibe es el que ya no quiere nada. Ya no quiere sexo, odia el sexo, se mete a un convento, se vuelve monje, se vuelve un penitente, o sea, simplemente se esconde de todos los procesos lujuriosos, pero simplemente es porque ya le salió esa parte del ego que es la dualidad. Después con el tiempo le saldrá otra vez de nuevo el lujurioso. Entonces aquí tenemos también a aquella persona que tiene procesos con la comida, ¿sí? Aquellos que comen bastante. Entonces podemos hablar de la glotonería. Pero contrario a esto, está esa persona que no le gusta comer, que puede tener hasta una enfermedad de anorexia, ¿sí? que, que ya no le gusta la comida. ¿Sí? O sea, que puede estar en cualquier lado del péndulo, pero es el mismo defecto de la gula. O, por ejemplo, el tacaño y el derrochador. ¿Sí? Entonces, aquí en el positivo en positivo podemos tener el derrochador, porque el derrochador es el activo. Cuando hablamos del positivo es cuando está en actividad. Cuando hablamos del negativo es cuando está en la parte pasiva, que el defecto no hace las cosas, pero es el mismo defecto que está pasivo, no está actuando. Desde el derrochador, aquí está el avaro. Ahorita hay muchos términos que están sacando, como la bulimia. La bulimia es también estas personas que no les gusta comer. Eso es el desdoblamiento del mismo yo de la gula. Entonces, el derrochador y el avaro también hacen parte de la codicia, pero sí ve que es una dualidad, porque hasta los dos se contradicen. En un momento dado la persona tiene dinero, derrocha, pero en otro lado pues no quiere gastar el dinero, simplemente lo guarda. Entonces no tenemos realmente la balanza, no somos equilibrados, porque para hablar de equilibrio, o sea, tener un equilibrio, se necesita primero estudiar los yoes en la dualidad, aquí tenemos los yoes, tomar cualquier yo de esos y verle su parte positiva del yo y su parte negativa. Pero cuando ya uno lo va a estudiar, tiene que ver también todos los daños. ¿Sí? Entonces, la parte negativa del yo son los daños. ¿Sí? Aquí ustedes los pueden ver. Negativo es los daños del yo, que ya es otro tipo de dualidad. O simplemente lo malo, ¿sí? Lo malo del yo. Y positivo es lo bueno, porque las personas hablan de bueno y malo. Lo importante es uno ver los defectos y ver, bueno, la lujuria, lo malo de la lujuria, ¿sí? Los procesos del infrasexo, de la pornografía, la masturbación,
Porque hay personas que dicen que nunca ven pornografía, nunca ven masturbación, pero simplemente es porque están en un proceso de represión, puede ser represión, o simplemente ya el defecto psicológico está en esa parte donde no le interesa ya ver eso, porque de pronto ya consumió mucha pornografía y ya llega un punto en que ya no le interesa. Entonces lo que tiene que hacer es ponerse a estudiar lo que consumió, lo que hizo hace 5 años, 10 años, porque muchas personas dicen, no, yo ya no hago nada de lo que usted dice, yo ya no veo pornografía, yo ya no asisto a los prostíbulos, pero si se pone a estudiar los yoes del pasado, se da cuenta que sí se tienen los yoes, sí se manifestaron en el pasado. Entonces ahí va primero a mirar lo malo, los problemas que los defectos lo metieron, los daños al cuerpo, los daños, el karma, porque allá va a mirar mucho karma, y ya después de estudiar tanto los yoes, verle la parte negativa, llegar a un punto donde la conciencia le va a dejar ver la parte positiva del yo. Pero ya esto ya es un trabajo ya muy personal, porque al principio tenemos que enfocarnos es en lo negativo. Y luego la Madre Divina aparece y nos va a mostrar lo positivo del yo. Porque cada defecto psicológico, por pequeño que sea, tiene una partícula del alma atrapada. Porque de ahí vamos a fabricar el alma. Tiene una partícula de luz. Entonces, por más que pensemos que el defecto es muy pequeño, entonces no importa, podemos estudiar eso y se van a dar cuenta que si se estudian defectos pequeños, luego vamos a enfrentarnos a los defectos que son muchísimo más grandes, porque de aquí, estudiando la dualidad, saldrá la luz. Entonces debemos comprender que el camino al ser, porque ya para hablar del ser, el camino al ser está en la dualidad. O sea, la dualidad es importantísima para nosotros regresar al Padre. O sea, el Padre necesita que nosotros comprendamos la dualidad, que es la dualidad del yo en este caso. Entonces, bueno, esta es la conferencia. Si tienen alguna pregunta. Entonces, si tienen alguna pregunta, quieren dar algún aporte, con mucho gusto. Bueno, entonces, para informarles que las conferencias las vamos a seguir dictando los jueves y los martes, más o menos a esta hora, 6 de la tarde o 7 de la noche. Pues ahí vamos colocando las invitaciones. Y ya la otra semana terminamos el temario y comenzamos de nuevo con la conferencia 1. Ya para la otra semana vamos a comenzar la conferencia 1. Entonces, bueno, hasta aquí queda esta conferencia y gracias por escuchar. Cualquier inquietud, con mucho gusto nos pueden escribir, nos pueden dejar alguna opinión en el chat. Levantar una mano. Así. Aquí. ¿Dónde es? Sí, hola, cuéntanos. Es que vamos a manejar esto. No hay ninguna para activar. Buenas, yo tengo la pregunta, ¿en cuánto tiempo se puede hacer este Sí, hola, trabajo? cuéntanos. Buenas, ¿en cuánto tiempo alguien puede hacer todo este trabajo? No, pues ahí yo no sé cómo se hace.
No, normal, pues la persona si quiere hablar, ella puede hablar. Pero no. Buenas. Zenobia Garzón va a hablar. Zenobia. Zenobia Garzón, ¿vas a hablar? ¿Ya me escucha? ¿Ya me escucha o no? Que no se escucha tu audio. ¿Ya me escucha? Pues creo que no, porque ya no, aquí levantaron aquí. Y sí. No, pero eso, si la gente quiere. Listo, entonces ya terminamos aquí. Gracias por escuchar. Ahí ya lo coloco ya. Sí. Va a quedar grabado en YouTube. De tener razón, ¿no? Sí. De tener acá.